esa frase yo le quiero remontar en la época cuando esto sucedió. Yo me imagino esa madrugada, no sé cómo va a estar, pero en una madrugada gris, donde se iban escuchando entre mujeres, entre el pueblo de Dios, Cristo ha resucitado. Yo me imagino a los discípulos, los que estaban por temor escondido, los que estaban angustiados, y escuchar Cristo ha resucitado. Cuando uno entiende eso, ese significado, aún cuando hagamos todo esto como si nosotros los años lo hacemos, pero entender que Cristo ha resucitado. Ahora, cuando dice, ¿por qué Cristo resucitó? ¿O para qué Cristo resucitó? Uno dice, Cristo resucitó porque venció la muerte y nos dio vida eterna. Sí, es verdad. Cristo fue crucificado, fue el Cordero para el propicio justo, para ese sacrificio perfecto. Ahora, Cristo resucitó para darnos vida eterna, sí, pero no solamente eso. Porque yo estaba pensando, si fuera solamente que Cristo resucitó para darnos vida eterna, cada uno de los que estamos acá y si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente tendríamos que estar en la presencia del Señor. Si ese es el motivo único por qué Cristo ha resucitado, y es para darnos vida eterna, entonces automáticamente cuando uno va aceptando a Jesús, automáticamente va desapareciendo o automáticamente la tendría que ir a la presencia del Señor. Pero no, tenemos a Jesús y seguimos permaneciendo hasta que el Señor así lo decida. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó para darnos vida eterna, pero para todas las cosas Cristo resucitó porque Él quería volver, como en el principio con Adán y Eva, tener una relación con su creación. Porque cuando Dios creó a Adán y después a Eva, Él tenía una relación con su criatura. Él tenía una relación con la humanidad. Él iba, charlaba, estaba, compartía. Y Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna, pero para también, junto con la vida eterna, volver a dar una relación. Y yo en el título del mensaje, que no hace mucho tiempo prediqué también sobre algo así. Relación, no religión. Ahora, como yo decía, esto lo que hacemos acá, lo hacemos cada fin de semana. Y de hacer el alba de resurrección, bueno, en una época éramos por acudo, veníamos a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, ahora les hemos resucitado un poco más tarde al Señor, los tiempos cambian, Señor. Ahora, son actos simbólicos como hacemos cuando hacemos la Santa Cena, son simbólicos porque Cristo ya resucitó. Ahora, lo que yo quería plantear y lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, ¿qué es lo que estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo una religión? ¿Estoy viviendo el cristianismo como una religión? ¿O realmente el segundo punto que Dios tenía en su corazón de restaurar una relación, puedo decir, tengo una relación con Dios? Porque una religión es completamente distinto a una relación. Una religión es un conjunto de ritos, de símbolos. Eso es una religión. Un conjunto de leyes, de cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer. Eso es una religión. El Benito Cambiadito, justo decía una hermana, que una visita que nos estaba charlando decía, bueno, hay lugares que según no sabe cómo venir vestida. Y yo le decía, en la casa del Señor, lo que quiere es que vengamos con nuestro corazón dispuesto a buscarlo. No importa tu condición.
La religión sí, la religión te dice, venite de tal o cual forma, la mujer de pollera, no, pantalón. No me quiero meter con ningún tipo de ceremonia o ordenanza que tenga la iglesia. Ahora, cuando yo entiendo y estudio la vida de Jesucristo, lo veo en Jesús, que Él abrazaba a todos. Del que se quería más correcto, que el primero que necesitaba salvación, hasta el mal pecador. Él no se fijaba cuál era la marca que tenía de ropa o cómo venía vestida. Y en una de las charlas que tuve con esta visita, le decía, bueno, excepto que vengan con muy poca ropa, bueno, estamos bien, pero tampoco. Ahora, cuando yo le decía eso, acércame al Espíritu. Ahora yo digo a los teólogos para que hay muchos teólogos acá que estudian más que yo la Biblia. Cuando a Jesús le trajeron la mujer que dice, esta mujer la encontramos en el acto justo de la infidelidad y se la tiraron a Jesús. Hay que estudiar en qué forma se la trajeron a Jesús, porque dice que la habían agarrado en el acto justo, que estaba pecando y se la trajeron a Jesús. Y Jesús la recibió, Jesús la abrazó, ni él la condenó, porque Él no vino a poner reglas, dogmas, Él vino a una relación. Por eso, en esta mañana, Dios nos quiere mostrar y enseñar qué es lo que tenemos nosotros. Una religión, y vengo los domingos, hago mi participación, día de semana si tengo que hacer algo en la iglesia. Ahora, una relación es algo de ida y de vuelta. Es un convivir con alguien. Por eso, Cristo murió y resucitó, no para levantar grandes templos, no para hacer grandes catedrales. Cristo murió y resucitó porque Él quiere tener una relación con vos, conmigo. Ahora la pregunta de esta mañana: ¿tenés una relación con Dios? ¿Hablar con Dios? ¿Caminar con Él? ¿Te enojas con Él? Porque una relación hay de todo. Los matrimonios, iglesia, en un matrimonio, una relación hay de todo. Hay risa, alegría, enojo, desacuerdo. Y tener una relación con Dios es todos esos condimentos, porque es una persona. Dios está vivo. Cristo ha resucitado. No está dibujado en una cruz, o no, pero nosotros no tenemos la figura, tenemos la cruz vacía. Pero lo podemos tener, o podemos estar caminando con un Jesús muerto, con un Jesús que todavía no es crucificado. Cuando Dios dice, háblenme, relaciónense conmigo. ¿Y cómo hacer? O cómo entendemos esta mañana, cómo poder relacionarnos. Pero primero, para saber qué quiere relacionarnos, Él quiere que no tengamos una religión, sino que tengamos una relación con Él. Busquemos San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 18 y 19. San Juan, capítulo 14, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Jesús dice: el que me ama y ama a mi Padre, yo me manifestaré. Jesús le dijo a los discípulos que iba a ser crucificado.
resucitado y al tercer día iba a resucitar. Y que el que iba a ir al Padre, pero que iba a volver. Ahora, pero Él dice, y nos dice a nosotros esta mañana, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. Me gusta esta palabra. Porque esta palabra manifestaré, cuando dice yo volveré y me manifestaré, la palabra en griego, el significado, no voy a hablar griego porque no me sale, pero le voy a decir el significado de manifestaré en griego es epifanía. La palabra manifestaré, la palabra griega es epifanía. Epifanía es eso, es una manifestación de Dios. Es cuando uno dice una epifanía, es una manifestación de Dios. Dice, yo vendré y me manifestaré en ustedes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios dice, voy al Padre, pero quiero volver porque me quiero relacionar, me quiero manifestar en ustedes. Por eso nosotros sabemos que la historia no terminó así, que Él resucitó. Yo me imagino los discípulos cuando vieron a Jesús crucificado, en cada uno de sus pensamientos, en cada uno de su cabeza, habrá dicho, y ganó la maldad, ganó la traición, ganó. En este mundo al final los buenos mueren y los malos siguen todavía en el mundo. Ahora yo digo, ¿cuántos de nosotros podemos tener este pensamiento y pensar que la maldad triunfó? Cuando hoy podemos estar caminando en nuestro país o mirando el noticiero, podemos decir, la maldad está ganando, la traición está ganando. Ahora, yo me imagino Satanás y todo su principado, en ese momento cuando a Jesús lo pusieron en la tumba, le cerraron con una piedra y tuvo ese sábado de silencio. Para el judío el sábado no había que hacer nada, así que había un silencio. Pero el infierno y todos sus escuaces, Satanás y todos sus festejando, cuando el tercer día la tumba se abrió y Jesús resucitó. Él se manifestó. Ahora, yo me ponía a pensar esto. ¿Qué pasa si yo soy Jesús? Y sé que todos hicieron lo posible para verme en una cruz. Sé que en ese tiempo de silencio el infierno y todas las personas que fueron parte de mi encierro están festejando que al final me pudieron vencer. Cuando resucito, ¿qué hago? ¿A dónde nos vamos a manifestar? ¿A dónde vamos a poner chapa? Pongamos esto, ¿cómo no vamos a hacerlo tanto bíblico? Cuando la selección argentina logró el campeonato mundial, ¿qué pasó después de ser campeón del mundo? Fueron al noticiero, cada uno fueron a su pueblo, toda la gente, o sea, los gobernantes querían sacarse fotos, los presidentes y todos los principales funcionarios querían sacarse fotos al lado de los campeones y hacer reportaje, y cada pueblo hacía chapa de que uno de los que, y cada uno que habían visto surgir sacaban chapa. Jesús, cuando logró la batalla más importante, cuando Jesús logró haber arrebatado la muerte y vencido a Satanás, fue a presentar
presentarse, a manifestarse al gobernador, al presidente, a decirle a los principales y a los fariseos: canten ahora, canten. Fue Jesús y se presentó a las autoridades de turno para mostrar su victoria. No. Por eso es distinto. Por eso fue el Cordero. Por eso fue la ofrenda perfecta. Él se manifestó. Y le vamos a hablar esta mañana. Porque para tener una relación con Dios, tenemos que conocer a la persona con quien nos vamos a relacionar. Y vamos a ver esta mañana de este Dios que quiere relacionarse y no quiere que tengamos una religión. Y vamos a ver a quién se manifestó. Vamos a ver a quién se manifestó Jesús en gloria y diciendo: vencí la muerte. Vamos a buscar Lucas. Cuando la hermana estaba buscando Lucas 24, dije: me mató el mensaje. Pero no, fue antes. Pero no. Lucas 24, versículo 13 al 16. Lucas 24, versículo 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios: aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Fíjense que estamos estudiando en el grupo pequeño el libro de Lucas, y Lucas, además de ser médico, dijimos que era un historiador. El evangelio más ordenado es el evangelio de Lucas, y Lucas pone mucho énfasis en las personas que gobernaban, en los puntos cardinales y puntos de lugares de referencia que otros no, pero Lucas sí, para que seamos y veamos que son lugares que existieron y existen. Ahora, ¿por qué digo que eso vale? Porque Jesús, antes de ser crucificado, le dio una orden a sus discípulos. ¿Qué orden le dio? A ver. ¿Cómo? Quédense en Jerusalén. Le dio una orden. Quédense en Jerusalén. No se le vayan de ahí. Quédense en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo todo discípulo? Se estaba yendo de Maús. O sea, Jesús dice: quédense en Jerusalén, quédense ahí para esperar recibir la promesa. Pero estos dos discípulos, que por ahora son dos desconocidos, que vamos a ver que después de uno de esos te van a dar el nombre, pero dice: aquel mismo día, antes de la resurrección, dos de los discípulos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús acaba de resucitar. ¿Y a quién se presenta? No al gobernante, no a los fariseos, no a ninguna persona, a dos desconocidos. Va al encuentro de dos conocidos, de dos desconocidos. ¿Por qué? Porque Jesús, lo que Él quería, además de dar la vida eterna, es que su criatura se relacione, y Él quería relacionarse. Él no quería empoderarse y decir a los gobernantes, a los principados: yo le he vencido, le he ganado, le di vuelta a la historia. No, porque no era el fin. Porque Dios dice que vino a buscar lo que se había perdido. Y esto es muy importante, por eso lo puse en rojo. Dice: mientras conversaba,
y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos. Jesús mismo se encarga de buscarte a vos, de buscarte a mí. Fíjense que estas personas se estaban apartando. Eran discípulos de Jesús, pero se estaban apartando. ¿Y cuántas veces nosotros nos apartamos de Dios? Y Él nos va a buscar. No es que vos y yo estamos buscando de Dios. No es que yo y vos queremos tener una relación con Dios. Él es el que quiere tener una relación con nosotros. Dios es el primero en querer tener una relación personal con vos y conmigo. Y no es capacidad tuya ni mía de que soy más bueno o más malo que vos. Es que Dios nos está buscando. Y muchas veces nosotros somos como estos forasteros, no si forasteros, como estos discípulos desconocidos por ahora. Desconocidos por nosotros, pero no desconocidos por Dios. Ahora, lo más lindo y lo más hermoso de esto, y lo que tenemos que entender, es que acá, como yo dije en un principio, y era como introducción, este Dios que quiere relacionarse con nosotros. No importa si sos médico, si sos abogado, si sos arquitecto. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo marginado a todos, al médico, al presidente, hacia abajo. Pero Él vino a buscar y vino a relacionarse con esas personas, como estas dos personas que no se conocían y sabemos quién es. Ahora vamos a ver el nombre por uno de uno. Es que Dios nos está buscando. Por eso que primero, para tener una relación y una religión, número uno, Él te está buscando. Él te está buscando, no te preocupes. Él va a empezar a hacer el camino para tener una relación con vos. Porque muchos de los que estamos acá, un día me dijimos, no, me voy a levantar y voy a levantarme a buscar a este Dios. No. Por una de mi parte nunca me levanté pensando que iba a buscar a Dios. Él me fue a mi encuentro. Él me rescató, Él me llamó, Él me sanó. Porque Él fue y Él es el primero que tiene el deseo y el anhelo de buscarnos, de restaurarnos. Y dice, y vamos a seguir viendo la historia, en Lucas, estamos leyendo Lucas capítulo 24, versículo 7, dice la historia, Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llama Cleofas, y acá tenemos el nombre de uno, contestó. Ahora, muchos de los que estudian la Biblia dicen que estos discípulos, Cleofas, y la otra persona, era un matrimonio. Era un hombre, porque siempre estamos que eran dos discípulos. Y acá a veces, según las versiones, afirman que eran dos discípulos. No se dice, no hay que poner ni sacar nada de lo que está en la Biblia. Pero los que estudian, que siempre están buscando la vuelta, dice que porque hay un argumento por qué, no voy a desarrollar ahora, hay un argumento por qué se piensa que. Pero no le interesa, si Dios no lo puso es por algo ese. Sean un matrimonio, sean dos hombres que iban y volvían a Emaús, la cuestión acá que eran dos personas que se estaban alejando de Dios. Era un matrimonio que se estaba alejando de Dios, pongamos. Eran dos hombres que se estaban alejando de Dios, pero Jesús fue a su encuentro. ¿Y cuántas veces esto nos representa? ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de Dios? ¿Cuántas veces nuestro matrimonio se aleja de Dios por distintas cosas? Dice que ellos iban caminando y comentando un montón de cosas, y esas cosas que comentaba, esa tristeza, esa angustia, no lo dejaban ver a Jesús. Yo digo, cuando uno no tiene una relación, uno tiene una religión, pasa esto. Empezamos a transitar y a caminar este mundo hablando las malas noticias, que son reales, pero hablamos cuando el Evangelio es buena noticia. Yo creo que ahora me acuerdo, porque le di un ejemplo en el grupo pequeño, que ahora me acuerdo que era con Franco y su esposa, que veníamos en el auto, ¿no? Y veníamos hablando de
del mosquito, de las cosas. Veníamos hablando de todo mal. Digo, menos mal que el pastor me está llevando a la iglesia usted. Está hablando todo. Y eso lo conté en el grupo pequeño, no me acordaba con quién era. Con nosotros, Con nosotros. Con ustedes, no, pero claro, no sabía quién era el que había tenido la charla. Sí, se lo dije en el grupo pequeño. ¿Qué pasa? Es que caemos en ese error. Nos termina contagiando las malas noticias. Y terminamos nosotros de ser como estos discípulos. Y todo lo que hoy nos está pasando, nos terminamos alejando de los propósitos de Dios, nos terminamos alejando de la voluntad de Dios. Ahora Dios, cuando sabe que su ovejita se descarría, cuando sabe que su ovejita se va para el lado distinto, donde están los buenos pastos, Él no va a su alcance. Él nos va a buscar, y esa es la relación, eso es lindo. Eso es lindo de un papá con un hijo. Eso es lo lindo de un creador con su criatura. Que aún cuando patalees y te quieras arrastrar a otro lugar, Él te va a buscar. No va a forzar a la relación, pero te va a buscar, porque Él está interesado en tener una relación. Y Jesús se le presentó. Y le dijo, ¿de qué es? Yo siempre digo que en la Biblia podemos encontrar cosas prácticas, pero también cosas no visuales. Y uno de los relatos buenos años es Jesús diciendo, ¿de qué está hablando? Él sabía de qué estaba hablando, que se había dice, ¿qué está hablando? Y dice, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? Los tipos decían, ¿cómo me preguntás qué pasó? ¿Dónde estuviste? ¿En un termo? ¿Dónde estuviste? No saben, con todo hablan de todo, ¿viste? Y Jesús le ha dicho, a ver, ¿dónde estuve? Creo que era una cruz. Creo que estuve metido 3 días en una tumba. Ahí estuve yo. Fíjense, por eso me causa gracia, porque el que había vencido la muerte, el que había resucitado de los muertos, y se había presentado, lo había ido a buscar a ellos, que nadie lo conocía, que eran desconocidos por todo, pero no por Dios, y eso es lo lindo. A veces queremos ser conocidos por un grupo de amigos, queremos ser conocidos en Facebook, en la tele. Ahora, lo más lindo es que soy conocido por Dios. Y que Él vino a mi encuentro. Sigue diciendo la historia. Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijo, no, encima le seguía la corriente. Por eso damos a Jesús un nombre chistoso. Y le decía la corriente. Él le preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijo. Lo de Jesús, Nazareno, él explica que era un profeta poderoso en hechos y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Y yo me imagino a Jesús caminando con estas 2 personas, contándole y él haciendo silencio, solamente escuchándolo, las cansadas que decía. Ahora, yo me pongo a pensar esta mañana, ¿sabes que Jesús está caminando con vos? ¿Sabes que Jesús todos los días está caminando con vos y está haciendo silencio? Ahora, hago la pregunta. ¿Qué está escuchando de nosotros? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué Él está al lado nuestro y está haciendo silencio y nos está escuchando? Cuando creemos que nadie nos escucha, Él nos está escuchando, Él nos está viendo. Porque Él está vivo, porque Él está caminando al lado de nosotros, porque Él está cuando vos hablas con tu vecina, porque Él está cuando hablas con tus familiares. Sí, Él está cuando vos le sacás mano a tus familiares. Sí, está cuando vos hablas mal de la otra persona. Él está ahí, en silencio, escuchándote y escuchándote. Haciendo silencio, como en ese momento. Cuando estas personas decían todas esas frustraciones, todo ese dolor, toda esa falta de esperanza,
Jesús estaba hablando de ellos y hablaba con ellos. Cuando nosotros tenemos una religión, olvidamos de esto. Cuando yo veo una religión, lo dejo el domingo acá a Jesús y después con mi vida en la semana, en el trabajo, con mis familiares, con mi esposa, con mis hijos. Y me acuerdo el domingo y lo vuelvo a tomar y lo traigo y lo llevo a la iglesia para que no se pierda una prédica. Cuando eso es una religión. Ahora, cuando yo tengo una relación con Dios, Él está caminando conmigo. Él está escuchando y viendo todo lo que yo estoy haciendo. Cuando hablo en el auto, cuando hablo con un compañero de trabajo, cuando hablo con un chico y una chica de la facultad, cuando estoy de novio, cuando estoy casado, no es que cuando yo voy a la misa con Susana matrimonial, hago, bueno, Jesús, Dios, ahí esto acá, Él está conmigo. Él está en medio con Susana y conmigo. En todo lado. O pensás que cuando vos vas al baño, ahí le cerraste la puerta y decís, vamos, no le hagas bien el baño, vamos. Él está con nosotros. Eso es una relación, no una religión. Por eso Dios en esta mañana nos está diciendo, yo quiero tener una relación, pero que tu vida diaria sea una relación y no una religión. Sigue diciendo la historia, el relato. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Y aunque algunas de las mujeres, bueno, están diciendo, algunas de las mujeres que están con nosotros, que están con nosotros, nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan estas mujeres que unos ángeles les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Pero son mujeres. ¿Qué le podemos creer a las mujeres? Son mujeres, la machista dice que ha resucitado. Dice, algunos de nuestros, ahora sí, ahora tiene más efectividad porque no solamente las mujeres, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, claro, desconfiaba, y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Fíjense en esto. ¿Se acuerdan cuando empecé la charla? Y si fuéramos nosotros que habíamos resucitado, seguramente haríamos haciendo selfie, yendo a un noticiero, o por lo menos yo te digo, voy a mi vieja, acá estoy. A mi hermano, al grupo íntimo de amigos. Jesús no fue al grupo íntimo de amigos. Jesús no hizo una epifanía. Primeramente con los discípulos, no se le presentó a estos desconocidos. Porque para Dios todas las personas son iguales. Porque para Dios Él tiene una relación con todos. Porque podía presentarse a los que dijeron los discípulos. ¿Qué dicen en Jerusalén? No, se fue a buscar a estos rebeldes que se habían bajado, que se fueron al lado contrario de Jerusalén. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos está cegando nuestra vista? Que no nos estamos viendo a Jesús en medio de nosotros. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos en una religión y nuestra forma de hablar
de actuar es una forma que pareciera que Cristo no ha resucitado. Que los problemas, que las enfermedades, que lo está sucediendo, nos está cegando lo que Cristo. Ahora, si vos y yo no vivimos una relación con Dios, sino una religión, pasa lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Busquen 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Yo lo tengo mal, pero quiero otra cosa más. No. Bueno, búsquenlo en 1 Corintios, en total lo leo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 dice: Pues si no ha resucitado de los muertos, habla de Cristo. Pablo dice: Pues si no ha resucitado de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es también inútil. Si lo que nosotros tenemos no es una relación con Dios, sino una religión, es inútil todo lo que se quiere. Es inútil que nos reunamos domingo tras domingo cuando tenemos una religión. Somos lo más digno, dice el apóstol Pablo, de compasión. Ahora, si yo tengo una relación con Dios, si Cristo está caminando conmigo, yo tengo una relación con Dios, soy la persona más afortunada, la persona más bendecida, aún cuando esté pasando las necesidades terribles, porque Dios vino a mi encuentro, porque el que está conmigo es el creador del cielo y la tierra. Y eso nos hace olvidar los problemas, nos hace olvidar cuando estamos pasando un momento difícil. Queremos resolver situaciones nosotros, cuando tenemos a Dios, que podemos hablar, que podemos relacionarnos, que podemos hablar con Él, para que nos dé paz, para que nos ayude. Y Jesús le contestó a estos dos personajes camino de Emaús. El versículo de la historia que estamos leyendo 25 al 27, dice así, y sigue diciendo el relato. Entonces Jesús le dijo: qué falta de comprensión son ustedes, y qué lento para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes que ser glorificado? Luego se puso a explicarles, escuchen esto, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, y comenzó por el libro de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Número uno, yo puse el número, pero puse más número. Pero si digo poner números, que a mí me encanta separar por números los puntos para tener una relación. Número uno, Él no va a buscar a nosotros, eso sí lo puse. Número dos, para tener una relación, tengo que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Es imposible tener una relación con Dios si no tener un conocimiento bíblico. Fíjense ¿qué hizo Jesús? Agarró y le empezó a decir la Torá. Le empezó a usar las Escrituras y dice: tan duros son para entender, ¿cómo no comprenden? ¿Cómo si está todo anunciado por los profetas? Ahora, cuando tenemos una religión nosotros, y no una relación, no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Venimos los domingos porque me traen, porque tengo que venir, porque es costumbre de la Iglesia Católica venir a los domingos, porque la Iglesia Católica copió lo mismo. Vengo porque si el pastor no me ve el domingo, no me va a poner al servicio de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque una relación y una religión se ve. Dios conoce la intención de tu corazón. Dios sabe por qué te estás congregando. ¿Cuáles son tus intenciones? No importa, dale estar.
esto iba a camino en agua. Dios fue a encontrar. Ahora le dijo, tan duro de corazón que no entiende la palabra. Le explicó todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Es imposible que tengamos, por eso empezamos en los grupos pequeños. Después hago un paréntesis, Ricardo, trae tu material que me olvido, si no puedes llevar los grupos pequeños de estudiar el libro de Lucas. Porque a mí como pastor me interesa que conozca la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios y entendiendo tener una relación con Dios. Estas personas no tenían una relación con Dios, tenían una religión y no conocían, escucharon, pero no prestaron atención. Vinieron los domingos, pero estaba esperando cuando termine porque quería ir a comer el asadito o lo que sea. Cuando el Señor venga a buscar su pueblo, así yo hablé cada domingo. ¿En qué estaba pensando? Así que para tener una relación con Dios, primero, Él viene a nuestro encuentro. Segundo, para poder tener una relación con Dios, tengo que tener un conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que entender la Biblia, tengo que entender la historia bíblica, el Espíritu Santo el que me revela porque esa es su palabra. Sigue diciendo la historia, al llegar al pueblo a donde se dirigía Jesús, al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en su mano el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Una epifanía pasó ahí. Y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Cuando uno lee la palabra de Dios, Dios se revela. Por eso es tan necesario leer, escuchar la palabra de Dios. Porque la forma de que Él quiere manifestarse, de hablando, es a través de su palabra. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y sigue diciendo el versículo 32. Y se dijeron uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino, nos explicó las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba la palabra de Dios? Lo importante que es leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quebrantado? Yo, por lo menos, cada vez que hablo la palabra del estudio, me agarra un quebranto, me arde el pecho. Me pongo a llorar. Porque Dios me está ministrando, porque Dios me está hablando, porque me está enseñando, porque yo he abierto mis ojos espirituales cuando la palabra de Dios es hablada, cuando la palabra de Dios es leída y escuchada. Dice, no ardía nuestro corazón. ¿Cómo querés tener una relación con Dios cuando no tenés una lectura diaria con Dios? Cuando no buscas de corazón, podés caminar, pero ser como estos dos personajes que caminaban pero no conocían quién estaba al lado. Podés estar viniendo a la iglesia 40, 50 años y haber caminado, pero todavía no haber conocido quién es el que está caminando al lado tuyo. Solo 30, 40 años, 2 años, 3 años de religión y no de relación. Porque cuando vos tenés relación con Dios, es un gozo y una alegría estar con los hermanos juntos. Ahora volvemos adelante. Es una necesidad imperiosa de leer las Escrituras. Es una necesidad imperiosa de relacionarme y hablar.
Sigue diciendo el relato en el versículo 33. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y sus compañeros. ¿Qué pasa cuando no lee la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando una religión te apartás de la iglesia? Te apartás de la iglesia, matrimonio, hombre, mujer, cuando no tenés una relación, tenés una religión, te apartás de la iglesia. Ahora, cuando se te acerca la palabra de Dios, cuando Jesús te va a buscar, cuando la palabra de Dios te abre, cuando sentí un fuego dentro, ¿qué hicieron ellos? Se iban a Emaús, pero pegaron la vuelta. Fueron a la iglesia, se fueron a congregar con el cuerpo de Cristo. ¿Saben cuántas personas yo voy a visitar? Y le pregunto, ¿cómo anda? Bien, pastor, ando bien con Dios. No me congrego, pero ando bien con Dios. No es bíblico. No se dejen engañar, es mentira. Porque esto era un camino de Emaús. Cuando Jesús le dio una orden en Jerusalén, se fue a otro lado. Él los fue a buscar, le abrió la palabra, le explicó la palabra hizo efecto y volvieron a congregarse. Así que volvieron donde estaban los discípulos, volvieron al cuerpo de Cristo. Es imposible que vos tengas una relación continuamente al cuerpo de Cristo. Cuando el pastor ve que estás congregándote y venís cuando te toca algo, no te toca algo, cuando hay algo, no, sos una religión y no sos una relación con Dios. Porque cuando uno tiene una relación, y ahora, vamos a ser sinceros, somos una gran familia espiritual. Ahora, en una familia espiritual se ríe Virginia, se empezó a dar la risa. ¿Cuántos de nosotros está que hay algunos que estoy en mi familia, estoy como familiar, pero es una familia? Gente que te arrimas mejor, no, voy a jugar un poco mejor. Y otro que tenés menos relación, pero qué lindo ver con esa familia que hace mucho no te ve. Somos una familia de Cristo, no podemos decir que vamos a tener el mismo opinión y pensamiento, pero tenemos la necesidad y el deseo de estar juntos. Porque de la misma forma tener una relación con Dios como tengo una relación con el cuerpo. Muy raro que puedo decir que amo a Cristo, amo a Dios, amo la cabeza, pero no amo su cuerpo. ¿Se imagina si a un cuerpo le sacan la cabeza y dicen, no, yo amo y ando la cabeza por toda la vida? No, bueno, así hacemos con Dios. La cabeza del cuerpo es Cristo. Ah, no, pero yo no tengo. Y yo de la que se va al cuerpo, tal vez allá, pero yo vivo en la cabeza. No es bíblico. Porque una relación con Dios me hace desear, anhelar, escuchar la palabra de Dios para tener relación con la iglesia. Y volvieron a Jerusalén donde se encontraron reunidos los 11 apóstoles y a sus compañeros. Y sigue diciendo el relato en el versículo 34 al 36, dice, que le dijeron, de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los que venían en el camino, dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando, ¿qué pasó? Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a vosotros. ¿Dónde apareció la Epifanía? En el cuerpo de Dios. Estaban todavía hablando de estas cosas, los que estaban lejos se acercaron a la iglesia. Estaban hablando todavía de estas cosas, y cuando Jesús se puso en medio, la Epifanía se presentó de ellos y los saludó diciendo, la paz sea con ustedes. Queremos tener una intimidad con el Señor. Queremos que Dios se nos revele, se nos manifieste. Tenemos que ver el cuerpo de Dios. ¿Dónde se manifiesta? Cuando está en la iglesia. Sí, se manifestó cuando estaban alejados, fue y lo buscó. Pero ¿cuál fue la intención de Jesús? Atraerlo al cuerpo de Cristo. Sanar su corazón.
Porque para estar en el cuerpo de Cristo Dios quiere sanar, porque ¿dónde encontramos sanidad? ¿Dónde Él se manifiesta? Donde está el pueblo junto unido. Ahí es donde Él se manifiesta y hay vida eterna en su palabra. Por eso, número 1, yo fui un profesor de Estado, ¿verdad? Número 1, Dios va a tu encuentro. Número 2, no busco que no está, pero está en mi cabeza. Número 2, para tener una relación con Dios, escudriñar la palabra. Número 3, a mí siempre me la predica va a 3 puntos y a veces pongo el número perfecto, 7 números, por lo permite. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Querés vivir una relación y una religión? Dejate de encontrar por Dios. Dios te está buscando. Porque el deseo y el anhelo es que esto que está viviendo no lo viva solamente una vez al año o una vez al año. Esto lo puede vivir todos los días. Porque Jesús resucitó y está caminando con nosotros. Cuando no tenemos una religión, pero tenemos una relación con Dios, amamos su palabra, leemos, cuando estamos juntos, cuando compartimos. Cada vez que hablamos con una hermana, nos quedamos horas hablando. Como yo decía con el pastor que venía a venir, es que es imposible que no nos podamos juntar y hablemos. Podemos hablar de cosas seculares, los nenes, las nenas, los hijos, el trabajo, los hermanos con los mosquitos que los están agarrando. Pero damos vuelta y terminamos hablando de la palabra de Dios. Porque arde en nuestro corazón. Porque la única forma de que podamos superar todas las situaciones es con una relación con Cristo. Y tercero, amar al cuerpo de Cristo. Otra manifestación de que cuando uno no tiene una religión, sino relación, es amar al cuerpo de Cristo. Es abrazar, es agarrar la mano de ese hermano, que te puede costar o no, pero es abrazarlo de un corazón sano. Dice, la paz sea con usted. Cuando Jesús reina en nosotros, hay paz. Y hermano, yo te voy a decir que cómo está pasando la valla más profunda. La situación es más difícil. Pero cuando Jesús está caminando en el nuevo, hay paz en el corazón. En este momento estamos todos en oración y viendo expectativas por Daniel. ¿Qué va a pasar? El Señor sabe. Yo te quiero decir mi corazón. Tenerlo acá adorando al Señor. Pero no sé Dios. No sé lo que Dios te prepara. Pero hay paz. Y tengo que transmitir paz. Porque en Daniel hay muchas personas, siervos de Dios, que están definidos entre la vida y la muerte. Ahora, ¿sabes qué están definiendo entre la vida y la vida? Porque esa es nuestra esperanza. Dolor porque no lo podemos volver a uno o al otro, pero saber que con Cristo es mi esperanza. Cuando uno tiene una religión, las despedidas son eternas. Pero cuando uno tiene una relación, tiene esa esperanza que lo vamos a ver. Por eso, que podamos entender lo que esta mañana dedicamos. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Él está con nosotros. Él camina con nosotros. No es que lo resucitamos cada Semana Santa. Él resucitó una sola vez y para siempre. Y esto lo vamos a hacer y ahora sí pasamos a la última.